Espíritu Santo de Dios. Y qué hermosas alabanzas, ¿verdad? Que nos incitan, ¿verdad? A decirle, Señor, lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy vamos a tener vamos a hablar un poquito del resumen del capítulo 9 y 10 de Hechos. Espero que ya lo haya leído. ¿No? Ahora vamos al 9, ¿verdad? Hoy es el 10. No se preocupe si no lo ha leído, todavía tiene tiempo cuando llegue a la casa. No se sienta mal. De todas maneras, escuche la palabra de Dios y después usted va a darse cuenta de lo que hay, ¿verdad? Después ya lo va a leer y va a decir, ok, oímos de esto. Hermanos, como introducción puedo decir que hemos estado hablando del Espíritu Santo, hemos hablado de su poder transformador, su poder para organizar la iglesia de Dios, pero hoy veremos dos o tres milagritos por ahí que el Señor hizo. No dice unos milagritos, pero son milagros del poder de Dios, ¿verdad? Vamos a ver cómo una mujer es como se dice, resucitada con el poder de Dios, ¿verdad? Yo creo que usted ya lo leyó, los que no, pues lo lee en su casa para que se dé cuenta. Y vamos a hablar acerca de la renovación o transformación de Pablo, cómo el Señor, con el poder de su Espíritu Santo, obra en la vida de Pablo, cómo hay una conversión de Pablo. En el capítulo 9 hablaremos de la conversión de Pablo, ¿verdad? Cómo Dios toca a Pablo, la transformación que surge en la vida de Pablo. Pablo sabemos que era un hombre, ¿verdad? Que muy conocedor de la ley, que tanto era, según él, su amor para con Dios, que él decía, no, estos nuevos cristianos o los que siguen a Jesucristo, como que no, y él pedía a los judíos, a los meros, les decía, denme cartas para yo poder apresarlos y agarrarlos. Y entonces Pablo se dedicaba a asolar a todos los judíos, ¿verdad? Que seguían a los pies o que iban a los pies de Jesucristo. Y entonces el capítulo 9 nos habla acerca de esto, cómo el Señor se le aparece en un resplandor tan grande, ¿verdad? Yo creo que ya lo leyó usted, en un resplandor tan grande. Pero déjeme decirle lo maravilloso de esto. Hablábamos un poquito acerca el pastor decía del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, para mí es un tema muy maravilloso, porque vemos en él el poder del Espíritu Santo para transformar vidas. Mire, esta persona, Saulo, antes Saulo, ya después fue Pablo, ¿verdad? Pero Saulo era una persona que perseguía al pueblo de Dios. Era como, para que me entiendan, era una persona muy mala que agarraba a las personas y las llevaba ante los líderes de la iglesia, de tal forma que luego eran apedreados o muertos. Y vemos en el capítulos anteriores cómo cuando sucede la muerte de ¿quién? De Esteban, él está ahí presente. No sé si usted leyó, pero cuando leímos esos capítulos antes, que leímos el 6 y el 7 por ahí, habla de que cuando matan cuando apedrean a Esteban y es muerto, ahí se encontraba Saulo. Inclusive dice que a él le dieron ¿qué? Las ropas, ¿verdad? Creo, algo así por ahí dice el texto, que le dieron, por ahí andaba Saulo. Quiere decir que Saulo desde antes, él quería servir a Dios, pero no se daba cuenta que estaba obrando de mal forma. No se daba cuenta que no estaba haciendo de veras la voluntad de Dios. Él creía en su mente que estaba sirviendo a Dios. Él creía en su mente que estaba obrando de manera correcta, y por eso perseguía al pueblo de Dios, a los israelitas que seguían al maestro. Él decía, no, están mal, hasta que se le aparece el Señor camino a Damasco. Él va a Damasco y le dice todavía a los líderes, denme cartas por si por ahí alcanzo a agarrar uno, los traigo hasta Jerusalén para traerlos hasta acá. ¿Y qué sucede? Que el Señor se le aparece como un resplandor tan grande. Un resplandor tan grande que lo deja ciego. Y dice la palabra de Dios que se oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él pues quedó atónito y dijo, y quizás muchas personas dicen, pues yo creo él oía. No, la Biblia nos dice que ahí aún los que iban con ellos oían la voz, pero no veían a nadie. Y dice la palabra de Dios que después le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, Señor, él se da cuenta, cae y dice, me doy cuenta que estoy mal. Le dice el Señor, entra a Damasco, va a pasar esto con tu vida y vas a hacer esto para... Y el Espíritu Santo empezó a darle la sabiduría a Saulo, que dijo, no, pues sí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces ya Saulo empieza. Y vemos yo creo que leyó usted el capítulo 9, donde ahí Pablo es transformado. Pero mire, vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 3, el versículo 3, para que veamos cómo la vida de Pablo era pues medio así, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 3 de capítulo 9, versículo 3. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y si sigue leyendo usted del 3 al 8, ahí va a encontrar lo que le acabo de narrar o lo que acabamos de oír, que cómo el Señor toca a Pablo, ¿verdad? Cómo el Señor se le presenta a Pablo y después vemos lo que sucede, le dice, mira, vas a entrar aquí, vas a encontrar por ahí alguien, va a ir alguien ahí para que ore por ti y vas a recibir la vista y en fin. Después, ¿a quién manda? A ver si leyeron. ¿A quién manda el Señor? ¿A quién? A Ananías, ¿verdad? Después el Señor habla con Ananías y le dice, Ananías, tienes que ir porque Saulo, esta persona, está orando hacia mí y quiero que vayas. Mira, está en la calle. ¿Cómo se llamaba la calle? Ándele, sí leyó el hermano, la derecha, la calle de la derecha. Y si ahí vas a encontrar en la casa de quién. ¿De quién? De Judas, ¿verdad? De Judá o Judas. Vas a encontrar ahí a Pablo, a Saulo, y vas a Saulo de Tarso, y vas a orar por él y le vas a imponer las manos. Pero ¿qué hizo Ananías? Ananías tuvo un poquito de temor, ¿verdad? Porque ¿qué dijo? Sí, Señor, pues yo he oído de él que asola a todos los que te temen, Señor. Asola a todo el pueblo tuyo. ¿Qué es, Señor? Pero el Señor le dice, ve y haz esto porque instrumento que me es escogido. ¿Verdad? Le dice, ve porque es instrumento escogido para mí. Entonces le dice el Señor, ve y ora por él. Déjeme decirle lo maravilloso de ahí, hermanos, es que el Señor no hace excepción de personas. El Señor cuando quiere utilizar a alguien, Él lo utiliza. O sea, no te sientas tú como que digas, pues es que yo qué puedo hacer en la iglesia. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico y te ha dotado de un don específico con el cual tú puedes trabajar para la gloria de Dios. Usted dice, bueno, pues es que quizás ya soy de edad y a veces no puedo caminar, pero dice el Señor, pero tienes labios, pero tienes mente y puedes orar en tu casa por todos los que salen a predicar. Puedes doblar tus rodillas en tu casa y ya estás ahí trabajando para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Con qué? Con el ministerio de oración, orando para que la obra del Señor no se pare y diciendo, Espíritu Santo, sigue obrando en medio de nosotros con milagros y prodigios y sigue adelante. En aquellos tiempos la primera iglesia, por eso a veces me gusta hablar de Hechos, habla de la primera iglesia, pues había todos esos ministerios, unos oraban, otros trabajaban en pro de las viudas, otros servían las mesas, otro eso, pero vemos la obra del Espíritu Santo cómo va obrando. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que en ese plan específico del Espíritu Santo de Dios entramos nosotros. No sé si usted leyó ahí, entramos nosotros. Fíjese cómo nos introdujo nuestro Padre amado. Por eso digo, el Espíritu Santo, qué obra tan maravillosa hizo. Porque dijo, me es instrumento, pero no me es instrumento para que vaya aquí, sino para que vaya ¿a dónde? ¿A dónde lo vas a dónde lo mandó el Señor? Dijo, lo voy a mandar a hablar ¿a quién? ¿A quién iba a hablar?
a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos nosotros que no somos, ¿verdad?, directamente judíos. Y luego dice, va a hablar a reyes, va a hablar a judíos extraños y no extraños, a judíos de aquí, de Israel, de Jerusalén y de todos lados, pero sobre todo a los gentiles. El Espíritu Santo no solo, como vimos hace el domingo, no solo organizó la iglesia, sino aún así nos introdujo a nosotros como gentiles dentro de esto y preparó gente especial para que fueran los gentiles. Y vimos y hemos o ya conocemos el ministerio de Saulo, que después se convirtió en Pablo, y vemos que todo el viejo mundo de aquel viejo mundo por allá, por Asia, por Capadocia, Éfeso y por todo allá, él lo cubrió con el evangelio de Dios y puso muchas iglesias y ganó mucha gente gentil, ¿verdad? Porque no eran judíos, sino el evangelio se proclamó a los gentiles por boca de Pablo. Entonces Dios nos metió ahí en eso. Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Pero vemos ahí más adelante, no solo eso maravilloso del Espíritu Santo, sino también vimos en el capítulo 10, es un resumen un poquito corto, hermanos, ¿verdad? En el capítulo 10 también vemos cómo el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro andaba por ahí, también por Jerusalén, porque después Pablo empezó a predicar por ahí, por donde estaba, y luego por Jerusalén, y luego no lo querían como muy bien los judíos, porque decían, ay, tenían un poquito de temor, porque decían, nos va, es una trampa, yo creo nos quiere atrapar para llevarnos presos. Pero después el Señor obró en la vida de ¿cómo se dice?, de la iglesia, y la iglesia empezó a aceptarlo, empezó a predicar y empezó a ganar gente para la gloria de Dios. Y después por ahí aparece Pedro, y después dice que por ahí andaba una mujer Tabita, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que por ahí murió, y le hablaron a Pedro y le dijeron, ven porque queremos que vengan, y cómo Dios obra un milagro a través de Pedro, ¿verdad? Ora por esta mujer Tabita, que Tabita quiere decir, como dice la palabra de Dios, Dorcas, y después ya es resucitada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces estamos viendo ahí milagros, hermanos, como ¿cómo se dice? Los siervos de Dios, o los que Dios usa, empiezan a hacer milagros y señales. Ahí vemos una muestra más del poder del Espíritu Santo de Dios, que obraba a través de estos apóstoles, de estos discípulos del Señor. Vemos cómo una persona es vuelta a la vida por el poder del Espíritu Santo de Dios que posaba en Pedro. Pero quiero pasar un poquito más allá, y quisiera que habláramos acerca del capítulo 10. En el capítulo 10 también vemos cómo el Señor habla a Pedro, que él es un judío, podríamos decir, de descendencia judía, muy arraigado en sus raíces, muy arraigado en su, ¿cómo se dice?, en su forma de llevar su vida espiritual o religiosa, de tal forma que el Señor le empieza a dar una visión, ¿verdad? Ve una visión, y entonces le hace ver que baje por ahí unos lienzos, dice que ve ahí cuadrúpedos, se refiere a animalitos de 4 patas por ahí, y luego el Señor le hace ver ahí varios, y le dice, Pedro, mata y come. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿cómo voy a matar y comer? Pues si yo soy judío, no, para mí no es lícito comer esto. Y le vuelve a decir el Señor, Pedro, mata y come. Y el Señor y él le vuelve a decir, Señor, pero que acá le dice el Señor, Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo he purificado? ¿Verdad? Y entonces él dice, bueno, Señor, y se queda ahí la visión. Pero Pedro se queda así como que no entendía lo que el Señor le quería decir, ¿verdad? Y después sucede que por ahí aparece una persona llamada Cornelio, que era ¿qué, hermanos? Cornelio, ¿qué era? ¿Era judío? No, ¿qué era? ¿Qué? Era un romano, porque dice que era ¿qué? Un tribuno, ¿verdad? O sea, aparte de ser romano, era un tribuno, y un tribuno era una persona que estaba a cargo de muchos, ¿verdad?
y quizás estaba a cargo de esa entidad y era como quien dice ahora el presidente municipal de esa parte o algo así, y mandaba a los soldados, era pues como el jefe del ejército y todo eso romano de esa entidad. Y dice que le manda a llamar porque él también tiene una visión, este Cornelio, y entonces él pues dice, bueno, pues me gustaría conocer más. Y entonces él dice, pues yo quisiera que también, yo así lo tomé, que dice él, pues yo quisiera que conocieran también sus familiares, porque después él manda a llamar a Pedro, ¿verdad? Él manda a llamar a Pedro porque sabe que por ahí anda, manda a llamar a Pedro. Y entonces él dice, voy a llamar a todos mis familiares, ¿verdad? Y empieza a invitar a sus familiares, empieza a invitar a sus seres queridos por ahí, cercanos, y junta un gran número para que vaya y Pedro les predique. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar con Pedro también de esa forma para que empiece a hablar a los gentiles. Y entonces él empieza a, a predicar ahí. Pero mire, vamos a verlo. Vamos a ver primero lo que dije, ¿verdad? En el verso 9, para que no se me diga, pues dice dónde está. En el verso 9, capítulo 10, verso 9. Mire, ahí dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y así lo puede leer usted hasta el verso 15 o 16. Pero mire, pasemos al verso 34. Luego dice ahí, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace qué, acepción de personas. Después Pedro llega, predica y entonces ahí vemos otra vez el poder del Espíritu Santo. Y vemos el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo empieza a tocar a las personas a las cuales Pedro les predica el Evangelio y entonces dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y empezaron a ¿qué? A hablar en lenguas y empezaron y entonces pues algunos judíos que iban con Pedro se maravillaron, dijeron, ¿cómo es posible? Ellos también recibieron el Espíritu Santo. Y dicen, ¿cómo es esto? Y dicen, pues porque el Espíritu Santo, como acabamos de leer, Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro se da cuenta, Dios no hace acepción de personas. Es un Dios, ¿verdad? Es un Dios que no hace acepción de personas. Es un Dios para todos nosotros. Es un Dios que ama al género humano. Es un Dios que ama al pecador y no quiere la muerte del pecador, sino del justo que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Pero ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos introduce a nosotros, porque empezó a hablar a los gentiles, ahí empezó a hablar a estos, y Pablo empezó a hablar por Capadocia, por esto, por aquellas, por Asia, por todo eso, y después vino el Evangelio para la América, y luego vino para acá, y podemos seguir la historia. Pero lo maravilloso es que el Espíritu Santo de Dios obra en personas para hacer obras grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros como hijos. Y una de esas era que nosotros conociéramos el Evangelio. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que movió a personas para que hablasen a los gentiles, a nosotros y a los que, ¿verdad? Que no somos del pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo Dios en su amor nos introduce, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y ahora con mucha sabiduría sobre todo. Entonces, esta es otra de las pruebas maravillosas del Espíritu Santo de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios, transformador, organizador, el Espíritu Santo de Dios que obra en medio de nosotros y sigue obrando en medio de nosotros. El Espíritu Santo de Dios quiere obrar en tu vida. Lo único que tienes que hacer es decirle, lléname Espíritu Santo de Dios. Y verás que es algo bien hermoso, porque Él te llena de una forma tan especial que te llena de amor, de paz, de gozo, de felicidad. Y esa felicidad que te llena te hace
querer decirle a otro, mira, aquí se encuentra la verdad, aquí se encuentra la felicidad. La felicidad no está en esto, en esto, en esto. La felicidad está en Cristo Jesús. El amor está en Cristo Jesús. La paz está en Cristo Jesús. La vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. No hay otra forma en que podamos ser felices. Dios nos creó para ser felices, pero a veces nosotros nuestra felicidad la ponemos en cosas materiales, pero dice el Señor, la felicidad está en Cristo, la felicidad está aquí en Dios. Lo único que tienes que decirle, Espíritu Santo, lléname y úsame. A veces cuando, no sé si le suceda a usted lo mismo, pero cuando yo era más chico, hace como 15 años, más o menos, que estaba chiquitillo, estaba yo jovencito y yo veía a algunas personas, bueno, hermanos en Cristo que venían y oraban, y ahí veía yo algunos milagros que Dios sanaba. Luego vi en mi iglesia, podría decir, donde nací, bueno, en la iglesia de mi papá, vimos muchos milagros y prodigios que el Señor hizo, y muchas veces yo me decía, bueno, Señor, no es que yo me quisiera eso por ser alguien muy grande, pero yo decía, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo no podrá posar en mí para obrar de esa misma manera, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, lléname, pero Dios decía, bueno, Señor, pero también capacítame para que yo pueda pagar el precio, porque a veces dice uno, pues, ¿cuál es el precio? Como lo vimos hace el domingo, el precio es que te comprometas con la obra de Dios. El precio es que ames la obra de Dios de tal forma que estés dispuesto a dar, si es posible, hasta tu propia vida para la gloria de Dios. Entonces dije, sí, sí, Señor, tenemos que ofrecer. Dice el Señor, no me ofrezcas sacrificios, que ofrece sacrificio. Y yo digo, Señor, te ofrezco mi vida en sacrificio para que tú la uses. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra maravillas cuando un corazón está dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, úsame. No soy nada especial, pero Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. No diga, es que tengo que tener algo especial. No, Dios déjeme decir, como dice la Biblia, de lo vil y despreciado, Dios se usa para que el hombre no diga, ay, es que todo es porque yo. No, todo es por el poder glorioso del Espíritu Santo, que es el que obra, es el que hace, es el que transforma. No es José el que habla aquí, es el Espíritu Santo que te dice, hermano, ven porque voy a obrar contigo, voy a usarte grandemente para mi gloria, dice el Señor. Pero lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, mi corazón está dispuesto. Porque dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Tienes que venir y decir, mi corazón aquí está, Señor. Humildemente vengo a ofrecerte mi vida. Aquí estoy. Úsame para tu gloria. Y entonces sí, veremos mucho más milagros y prodigios. ¿No hemos visto milagros del Señor, hermanos? Amén. Hemos visto aquí gente que ha sido sanada por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo y por su oración. Cuando tú te comprometes, Señor, por favor, y entonces oramos con fe y usamos nuestra fe y el Espíritu Santo empieza a orar. ¿Cuántos dicen amén?